Vale, coleguita, vídeo más que importante. De hecho, tenemos el mercado un poquito regulinchi. Por eso es importante que te quedes hasta el final del vídeo, porque vamos a estar analizando ya no solamente los deltas, el open interest, que también hay cositas ahí un poquito raras también en los deltas de compra, y no me gusta mucho cómo está el funding, y te lo estoy adelantando ya. Pero es que aparte vamos a mirar un gráfico muy importante que hace ya unas semanas que no lo miramos, que es el total market cap, la total capitalización del mercado de las criptomonedas. Bien, vamos al grano y vamos a comenzar el día de hoy, como es lógico, mirando las deudas. El día de hoy no tenemos ningún tipo de deuda diaria y sí que tenemos una novedad importante. Y es que tenemos una nueva deuda semanal y ha salido arriba. ¿Es sorpresa? No, no es ninguna sorpresa. Nos están saliendo bastantes deudas arriba y esta última deuda semanal nos ha salido entre los 41.900 dólares y va hasta los 42.300 dólares. Toda esta zonita de aquí es una deuda semanal y te recuerdo que tenemos todavía dos deudas más que importantes. Esta deuda de acumulación es un imán bestial y la tenemos en los 44.300 y luego tenemos esta otra deuda semanal en los 45.275 dólares. Y ya sabes, ¿qué son las deudas? Las deudas son imanes para el precio. Y si eres nuevo y no sabes lo que son las deudas, bueno, pues tienes un mini curso en la descripción debajo de este vídeo donde hablo acerca de estas zonas, estas maravillosas zonas que nos dan una dirección muy bestia en el mercado. Pero no te deberías de ilusionar tanto con esta deuda semanal que ha salido arriba, por lo menos en el corto plazo. Bien, ¿y por qué digo eso? Bueno, pues primeramente tenemos que ver los deltas de compra y otras métricas y luego al final del vídeo te digo en qué momento estamos. Vale, en cuanto a los deltas de compra, ¿qué es lo que podemos ver? Pues lo que han estado haciendo es meter cortos por el mercado de futuros con Bitcoin de colateral, también siguen los cortos por el mercado de futuros con stablecoin de colateral y sí que es verdad que han estado metiendo alguna que otra compra por el mercado de spot, al menos en lo que es todo este rango en el que estuvimos, metieron bastantes compras que lo podemos ver aquí y ya sí que es verdad que en esta última caída, que es otra de las guarradas que han estado haciendo, pues sí que han vendido un poquito, pero tampoco mucho. La estructura en el mercado spot sigue siendo alcista. Luego, en cuanto al open interest, recordarás que te comentaba que es importante que en el mercado se llene de dinerito otra vez. ¿Por qué? Pues porque la tragaperras está vacía. No hay dinero actualmente en el mercado. Es decir, el retail ya los han liquidado. A la mayoría de ellos estaban en largo y los han liquidado. Y ahora lo veremos en las liquidaciones. Y ya te comentaba en vídeos pasados que muy probablemente vayamos a estar viendo estas guarradas de liquidaciones de largos, es decir, gente que está apostando a que el mercado va a subir y lo que les hacen es básicamente bajar el precio para liquidarlos y luego cuando les cambian el sentimiento y el sentimiento general del mercado cambia y se empiezan a posicionar ya súper bajistas, en ese momento el mercado se vuelve a llenar de dinerito y entonces es cuando les meten ese palazo hacia arriba y los liquidan, en este caso al revés, en corto, ¿vale? Se estaban apalancando en corto y entonces los liquidan. Bien, ¿y qué pasa? Que el open interest está, lo que nos dice es que no hay dinero en el mercado. Y para eso lo que tiene que pasar es que se tiene que llenar. Lo primero de todo es que se llene el mercado de dinero. Y en las últimas horas sí que podemos ver una pequeña remontada hacia arriba de algo de apalancamiento en el mercado. Ha subido un poquito. Lo hemos llegado a tener en los 10.4 billones de dólares y ha subido hasta los 10.76 billones de dólares. No es mucho, no es mucho. A mí me gustaría ver el open interest en niveles que menos, pero que menos, que empezara a verlo ya aquí, en estos niveles de aproximadamente 11 billones de dólares. Incluso me gustaría verlo bastante más, la verdad, porque es que, señores, o sea, lo tenemos seco. Podemos decir que tal vez haya empezado ahora a entrar un poquito de masa estúpida al mercado, puede ser que sí, porque ha subido un pelín el open interest, pero en general lo seguimos teniendo seco. Y digo que están haciendo estas guarradas de liquidaciones de largos precisamente porque si ponemos las liquidaciones y vemos el agregado, bueno, ya no solamente las liquidaciones que tuvimos aquí, donde se cargaron a muchos apalancados en largo, aquí ya ni te cuento, también en todas estas velitas de aquí. Y esta última caída, esta última bajada que estamos viendo, también hay un montón de liquidados, de gente que estaba apalancada en largo que los están liquidando. En todas estas zonas tuvimos liquidaciones de largos y claro, hay que mirar si todavía quedan pardillos a los que liquidar que están en este aspecto en largo y eso el tiempo nos lo dirá. Porque claro, si ahora ponemos el funding y sumado a cómo tenemos el open interest y cómo tenemos los deltas, no me está gustando cómo tenemos el funding, lo tenemos positivo. Y si vemos la estructura general del mercado en el corto plazo, que ahora te
te la voy a comentar, sí que en el corto plazo podemos anticipar alguna que otra pequeña caída más. Eso sí, la estructura sigue siendo alcista y es importante que no rompamos un nivel determinado, que ahora te lo voy a comentar, porque si rompemos ese nivel, ahí así que sí, ojo, ya se pondría esto ya bajista. Porque te recuerdo que a día de hoy, en semanal y en diario, seguimos alcistas. Esto es así. Y esto es innegable. Lo único que te estoy diciendo es que en el corto plazo sí que puede que anticipemos alguna que otra pequeña caída más. Y para eso te tengo que poner este maravilloso gráfico, el cual es el total de la capitalización del mercado de las criptomonedas. Y si recuerdas, vamos a hacer un pequeño repaso para que veas lo bien que están funcionando todas estas zonas de compra y venta institucional, que se pueden aplicar ya no solamente a cualquier gráfico de las acciones, de cualquier índice, de cualquier criptomoneda, de cualquier mercado, se pueden aplicar todas estas zonas, que son el rastro, ¿vale?, que dejan estos institucionales. Si eres nuevo te explico de manera rápida. Las zonas de compra y venta institucional son rastros que dejan los institucionales donde nosotros podemos detectar dónde van a comprar y dónde van a vender. Si quieres aprender un poquito más acerca de esto, ya te lo he dicho antes, tienes ese mini curso en la descripción debajo de este vídeo en formato de emails donde te hablo acerca de estas zonas. Bien, entonces, ¿qué sucede? Nosotros hace ya tiempo, un tiempecito ya, porque ha llovido desde entonces, teníamos esta zona de venta institucional, la cual tuvimos un rebote hacia abajo, hasta aquí perfecto, se convirtió en una zona de toma de decisión, volvió el precio, volvió a rebotar, como es lógico, una zona de toma de decisión. En este punto ya comentamos, cuidado porque aquí el retail está viendo una zona donde está rebotando el mercado y ya van tarde y ojo porque en el tercer rebote, ya como la masa estúpida empieza a ver esta zona, pues muy probablemente los vayan a liquidar. Y si traspasamos la parte trasera de esta zona de toma de decisión, nos vamos a ir a la siguiente, que en este caso era esta. Bien, traspasamos y fuimos hacia esta otra zona de venta institucional. Tuvimos otro rebote, hasta aquí perfecto, bueno, lo subió un poquito, también tuvimos el rebote hacia abajo, no fue un rebote muy gordo, pero también comentábamos, ya, ojo, tercer rebote, si llegamos a la parte final de, en este caso ya otra vez zona de toma de decisión, tiene suficiente espacio para que siga subiendo e iremos hasta los 1.8 trillones de dólares. Es decir, el mercado va a poder subir muchísimo más hasta esta zona importante. Vale, pues dicho y hecho. También comenté, importante, que todo esto que comento, o sea, está en los vídeos, está en la hemeroteca. Si eres nuevo te puedes ir atrás y comprobar que lo que te digo es completamente cierto. Es así, yo no hago como ciertos magufos de borrar vídeos y hacer aquí la buena magufada de que acierto siempre, porque no es así. A veces fallo, pero bueno, por suerte, o porque tengo un buen método, más bien por lo segundo, pues solemos acertar bastante y solemos acertar más de lo que fallamos. Y todos mis aciertos y mis errores, lo dicho, lo puedes comprobar por ti mismo. Y en este momento, también cuando rompimos esta zona de toma de decisión, antigua zona de venta institucional, comentábamos que aquí, pues muy probablemente tendríamos un rebotito que se iba a apoyar en esta antigua zona. Y lo dicho, que teníamos suficiente espacio para seguir subiendo a toda esta zona de venta institucional. Bien, qué casualidad. Qué casualidad, y es que no son casualidades, o sea, para que veáis cómo funciona el mercado y lo jodidamente maquiavélico que es esta mierda. O sea, en todo este punto, qué casualidad que coincidió con una zona de venta institucional, que ya sabes cuál es, y si no ahora la vemos, y qué casualidad que coincidió también a la perfección con esta zona de venta institucional que teníamos en los 1.8 trillones de dólares. Y justamente nos hemos devuelto de ahí. No es casualidad. Vale, ¿y en qué punto estamos después de esto? Pues muy probablemente, por eso digo que en el corto plazo puede que tengamos alguna que otra expectativa bajista, porque vayamos a apoyarnos mínimo a esta antigua zona de toma de decisión. Yo generalmente cuando las traspasan las suelo quitar, lo que pasa que en este punto, como ha reaccionado tan bien y nos ha servido de tanta ayuda, pues la tengo todavía puesta. Y digo que la predisposición en el corto plazo, insisto, porque en estructura macro seguimos alcistas. ¿Y por qué seguimos alcistas? Mira, te voy a decir por qué. Estamos en una gráfica diaria, voy a borrarte todo esto y vamos a hacer acción del precio básica, que ya sabes que yo no creo en indicadores de RSI, no creo en líneas de tendencia, no creo en el análisis técnico. Para mí todo eso es basura, y es basura porque ya no tiene en cuenta un tercer actor que hay actualmente en el mercado, y son los bots de alta frecuencia. Todas esas estrategias como el MACD, el RSI y demás cuestiones eran estrategias que funcionaban muy bien, pero en el pasado, es decir, en el siglo pasado.
pero funcionaban muy bien porque, bueno, eran de la época y simplemente eran compradores y vendedores en el mercado. Pero es que a día de hoy no funciona así. No hay compradores y vendedores como tal. Ahora mismo, a día de hoy, hay bots de alta frecuencia que lo que quieren es joderte. Y hay que mirar otras cosas, hay que mirar otras métricas. Por eso yo cuando veo una línea de tendencia yo me descojono porque digo, a ver, esto no funciona. Y sinceramente, no creo que haya nadie que gane pasta en el mercado con lineecitas de tendencia. Pero bueno, lo único que sí que sirve a día de hoy es la acción del precio y es algo que está vigente y que creo que va a tardar bastantes años en que deje de funcionar básicamente. Bien, ¿por qué digo que estamos alcistas? Mira, si ponemos, este es el máximo, el último máximo que hemos tenido, con el último mínimo que hemos tenido, con su último máximo, con su último mínimo y este último máximo. Vale, quedaría una cosa tal que así. Máximo, mínimo, máximo, mínimo y máximo. Vaya mierda de líneas me ha salido, pero bueno. Bien, ahora estamos haciendo este mínimo. Vale, ¿por qué digo que seguimos alcistas? Porque si trazamos aquí una línea, este sería el último mínimo que tendríamos aquí, que quedaría en los 1.50 trillones de dólares. Y luego el penúltimo, que es el que yo tengo en cuenta, quedaría en los 1.47 trillones de dólares. ¿Por qué tengo en cuenta el penúltimo y no el último? Porque Bitcoin hace mucho la guarrada de te lo falso rompo y te lo subo. Hace mucho esto. Por eso, para confirmar, yo siempre tengo en cuenta el penúltimo. Y como puedes comprobar, seguimos alcistas en una gráfica diaria. Ahora, ¿qué pasa si baja una gráfica de una hora? ¿Qué es lo que sucede? Vale, entonces si tenemos en cuenta desde que nos devolvimos de esta zona de venta institucional y alargamos el gráfico de esta manera, lo que podemos ver es, y esto te hablo en el corto plazo, lo que teníamos es esto. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo y máximo. Lo estoy haciendo un poquito rápido, pero quiero que se entienda. Entonces teníamos este mínimo de aquí y luego también teníamos este penúltimo mínimo de aquí. Entonces rompió el último y el penúltimo. Y a partir de aquí, en una hora, se puso bajista. Bien. ¿Qué sucede si vemos la gráfica? Es más, si lo comprimo todo esto más todavía, incluso esto ya sería casi en 4 horas si lo comprimo, lo que podemos ver aquí es una estructura bajista. ¿Por qué? Pues porque si ponemos desde esta rotura, mínimo, máximo, mínimo, máximo, hasta aquí llegó, volvemos a romper, mínimo, máximo, que quedaría aquí, y ahora estamos haciendo este último mínimo. Entonces te lo pongo así para que veas los máximos y los mínimos. Y como ves, son máximos cada vez menores y mínimos cada vez menores. Ahora estamos en la rotura esta de este último mínimo, que si la rompemos con solidez, pues iremos con alta probabilidad a toda esta antigua zona de toma de decisión. Por eso digo que en el corto plazo sí que podemos anticipar alguna que otra caída más. Pero vamos, la estructura general del mercado en diario y en semanal estamos alcistas. Y es muy, pero que muy importante que no rompamos este nivel de aquí. Los 40.100, los 40.000 dólares es importante. Porque aquí ves, ya hemos hecho un poquito la guarrada de falso romper el mínimo anterior. El mínimo que en diario se pondría bajista, ya ha hecho la guarrada y ya ha roto. Y puede que sea esto un falso rompimiento y que de aquí nos vayamos a pagar todas las deudas que tenemos arriba, o por el contrario, ya sí que sí, rompa duramente este nivel. Y la verdad, no me gustaría ver este rompimiento, no me gustaría. Pero por cómo tenemos las métricas, cómo tenemos los deltas, el funding no me gusta mucho como lo veo. Y teniendo en cuenta que en una gráfica de 1 hora y de 4 horas estamos bajistas, pues en el corto plazo, lo dicho, podemos anticipar alguna que otra pequeña caída más y que nos apoyemos en el gráfico anterior que te he comentado en la zona de toma de decisión que teníamos antigua. De todos modos, como ya te he comentado en vídeos pasados, todo lo que esté por encima de esta línea roja es alcista y todo lo que esté por debajo de esta línea roja es bajista. Y nada, señores, hay que estar pendientes. He hecho un análisis bastante profundo de lo que es el mercado. Y yo te lo digo, a nivel personal, no me tienes que copiar, ni muchísimo menos, porque esto no es consejo de inversión. Al final esto es un análisis que hago yo. Pero a nivel personal te digo que si por lo que sea rompemos este nivel de aquí, importantísimo, donde en una gráfica diaria ya nos pondríamos bajistas, con alta probabilidad, como es lógico, iremos a esta zona de compra institucional y yo personalmente aquí
yo aquí compraré, haré una operacioncita. ¿Por qué? Pues porque aquí deberíamos de rebotar. Pero como todavía no ha sucedido eso, pues bueno, tampoco vamos a indagar más en eso. Así que nada, señores, lo dicho, estructura diario y semanal alcistas, pero en el corto plazo con una predisposición bajista, y esperemos que no rompamos este nivel. Esperemos que no, porque si no se pondría un poquito feo el mercado, la verdad. Y dicho esto, y ya para finalizar, si eres nuevo y has llegado hasta aquí, ya que estás, suscríbete, me echarías una buena mano con el canal. Y nada, gente, me despido ya, espero que estéis pasando una muy buena semana, un fortísimo abrazo y como siempre digo, ¡chao!